El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Por qué os sirven los ojos si no veis? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, partiendo de la tradición bíblica y de la misma tradición como tal de la fe y hasta el magisterio actual, pues nos hace una clara distinción entre el pecado original y el pecado personal. Son dos distinciones que la Iglesia hace partiendo de la palabra de Dios. El pecado original nos ha enseñado la Iglesia, y así se ha enseñado a lo largo de la tradición y en el mismo magisterio auténtico de la Iglesia, se da por propagación. Y el pecado personal se da por una libre elección personal de cada uno de nosotros. El pecado original, del cual nos ha estado hablando el libro del Génesis, a partir de la misma creación, de la obra buena que Dios realizó, tanto en toda la creación como en el mismo hombre, llega por una elección libre y voluntaria del hombre. Y esta elección la hace el hombre porque se deja seducir del demonio, de un ángel caído, quien también a la vez, libre y espontáneamente, después de conocer las repercusiones de la desobediencia a Dios, decide voluntariamente desobedecer a Dios y oponerse a su plan. Y así llega el pecado original hasta nuestros primeros padres, Adán y Eva, y a partir de ellos ese pecado se propaga, ¿sí? Se extiende por el hecho de ser seres humanos. Este pecado original, pues lo solucionó totalmente el Señor en nosotros con el bautismo. La teología del bautismo nos enseña que fuimos sumergidos en Cristo. Al ser sumergidos en las aguas, fuimos sumergidos en Cristo. Y al ser sumergidos en Cristo, pues el pecado original queda totalmente derrotado y destruido por la victoria pascual de nuestro Señor, su pasión, muerte y resurrección. De manera que todos los bautizados quedamos en un nivel de gracia y de gloria aún más perfecto que el primer hombre y la primer mujer. Y es verdad que nos queda la concupiscencia, y queda la concupiscencia como una inclinación al mal, pero no como un estado de imperfección, sino al contrario, como una gracia para alcanzar más perfección, para alcanzar más gloria, con una capacidad sobrenatural que nos dejó Dios en el bautismo en su Hijo, que son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza
y la caridad. Es decir, la obra salvífica del Señor es una obra perfecta, es una obra extraordinaria, porque nos deja en un nivel de gloria muy alto. A partir de allí, al ser humano, al Hijo, a la criatura de Dios, al que ha sido Hijo, redimido, salvado, le corresponde, como bien lo enseña el rito del bautismo en toda la mistagógica ritual, le corresponde cuidar esa gracia, esa vestidura blanca, en la que ha quedado, le corresponde cuidarla, protegerla, preservarla de que no se vaya a ensuciar. O esa luz que se le entrega a los padres y padrinos, les corresponde a ellos cuidar esa luz de Cristo vivo y resucitado que se ha encendido para que el pecado, la oscuridad, no la apague. Y ahí viene una tarea muy grande de los padres y padrinos, que se convierten en los garantes, en los protectores de esta gracia bautismal, de esta limpieza, en los protectores y los garantes de esta luz para que la tiniebla no la destruya. Pero cuando no se hace esta tarea bien hecha, viene un peligro muy grande para nosotros y nos ha pasado a todos, o por la mayoría, o por no decir a todos. Cuando no son conscientes, el diablo viene y socava estas gracias y viene el pecado personal. Cuando cometemos un pecado grave, de manera voluntaria, sabiendo que eso está mal, dañamos la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Y ya viene el sacramento de la penitencia, que no puede realizar en sí mismo por su naturaleza, no tiene la misma gracia, la misma dimensión de gracia que tiene el bautismo. El sacramento de la reconciliación nos quita la pena eterna de la condenación, pero nos queda la culpa temporal. Y entonces, cuando hemos cometido un pecado personal, nos toca sufrir más de la cuenta y humillarnos más de la cuenta y a reparar a través del sufrimiento más de la cuenta, no por culpa de Dios porque hizo su obra perfecta, sino por culpa nuestra, que no nos cuidamos y protegimos la gracia del Señor. Y así nos explica la Iglesia todo el tema del pecado en relación con la gracia. El pecado original en relación con la gracia del bautismo. El pecado personal en relación con la gracia del sacramento de la penitencia, pero también de la conversión constante, de la penitencia y la humillación que todos nosotros debemos hacer. Hoy el Evangelio nos advierte que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos es la incredulidad, y por eso el Señor reprende a sus apóstoles y les dice que si es que no están entendiendo, no se están dando cuenta ante una preocupación que ellos hacen visible y externa del pan material. ¿Es que no entienden lo que acabo de hacer? Miren la cantidad de gente que acaba de comer con solo 5 panes y cuántos cestos dice el Señor. Recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000, ellos dicen 12. Los apóstoles son 12. Es decir, yo, Jesucristo, tengo la abundancia de la gracia para todos ustedes ante cualquier necesidad. Pero la levadura de los fariseos, que tiene viciada y embotada la mente también de los mismos discípulos, no cree en la suficiencia de la gracia de Dios. Lo que nos está pasando hoy, por ejemplo, algunos cuando caen de manera personal en el pecado, atribuyen la culpa no a ellos mismos, sino al pecado original. Hermanos, no caigamos en esa forma herética hoy de ver la gracia de Dios, porque la levadura de los fariseos sigue corrompiendo la mentalidad y el corazón de muchos cristianos. El pecado original ya quedó solucionado por el Señor, totalmente solucionado, y nos dejó a sus hijos en un estado de gloria y de perfección muy alto. La culpa ya no es del pecado original, la culpa
es mía, que no he creído en el Señor, que no creo en la gracia suficiente del Señor dada en el bautismo. Y cuando no hay fe, el diablo aprovecha. Así como se aprovechó de Eva, que la fue envolviendo poco a poco y la fue haciendo desconfiar de Dios, de su gracia, y ella fue entrando en ese lenguaje de creer que no era suficiente la comunión con Dios para ser como dioses, porque era la promesa del Señor, pero a la manera de Dios. Y el diablo fue embolatando a Eva y la fue haciendo buscar a ella lo mismo que a Adán, esa promesa de ser como dioses a su manera y no a la manera de Dios. Si nos ponemos a mirar las tentaciones del diablo a Jesús, en el fondo tienen esta misma naturaleza. 40 días ayunando, ¿tienes hambre? Pues si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le hubiera costado a Cristo hacerlo? Él ya sabía, él había descubierto su identidad mesiánica y sabía que con solo decirlo podía convertir esas piedras en pan. ¿Acaso no acaba de multiplicar 5 panes para alimentar toda una multitud? Pero no era su manera, y Cristo lo supo. Y el diablo quería que lo hiciera a su manera porque sintió hambre. No es en este momento, y no es a tu manera. Y por eso Cristo se ajusta a la voluntad de Dios, lo que no hizo Adán y Eva, y lo que no hicieron los hombres en los tiempos de Noé. Tomaron mujeres. Siempre el pecado es lo mismo. Es como cuando el Señor le dice a Salomón, no tomes mujeres de allí, vayas a casarte con mujeres de estos pueblos. ¿Y cuál es la perversión de Salomón? Que desacata la voluntad de Dios. Puedes multiplicarte, puedes henchir la tierra de hijos, de descendencia, pero no vayas a tomar mujeres de acá. Y los hijos de los hombres habían tomado mujeres de otro lado, y así habían henchido la tierra, pero de pecado, de maldad, de corrupción. Es la misma levadura que pervierte, esa levadura que no quiere ajustarse al plan de Dios, que no quiere que la acción salvífica de Dios se realice a su manera, sino que se realice a la manera de ellos. Y es la situación de los fariseos. Los fariseos no aceptan a Cristo porque no son capaces de meter en su mente y luego en su corazón que el plan salvífico de Dios se quiere realizar así, de esa manera, a través de la humildad, a través de la pobreza, a través de la humillación, a través del amor. Eso lo rechaza la levadura de los fariseos. Y esa es la levadura que rechaza Satanás, o más bien, la levadura de los fariseos rechaza esa obra salvífica de Dios que se da a través de la humillación, a través de la pobreza, a través del amor. Y esa es la actitud del demonio ante Dios, desde el principio. No aceptar el plan de Dios a la manera de Dios. Y esa es la resistencia hoy, de la cual estamos permeados muchos, tanto en el mundo como dentro de la iglesia. Porque nos parece que Dios debería obrar a nuestra manera y no lo dejamos obrar a la manera de Él. Hoy, por ejemplo, la vida sacerdotal en la jerarquía y la vida consagrada está muy permeada de esta levadura fariseica, que quiere hacer actuar a Dios a la manera de nuestras actitudes humanas y de nuestras tradiciones humanas, y no a la manera de Dios. Ese rechazo que hay de gran parte de la jerarquía a la palabra de Dios, ese rechazo que hay de gran parte de la jerarquía a la tradición de la iglesia, ese rechazo que hay tan fuerte al magisterio de la iglesia, sobre todo a su magisterio auténtico y recto, da mucho que decir. La oposición a que se siga viviendo, por ejemplo, la moralidad sexual desde lo que la iglesia misma ha vivido desde la palabra de Dios y la tradición, eso da mucho que decir.
La oposición a que se siga viviendo el celibato sacerdotal como lo ha vivido la Iglesia en más de 17 siglos, eso da mucho que decir. Eso manifiesta esa levadura de los fariseos que no quiere aceptar ni acoger el plan de Dios. Y eso lleva al pecado personal. Y el pecado personal nos aparta de Dios. Y por eso estamos como estamos. Vivir la vida consagrada a la manera de las ideologías dominantes que proponen cómo se debe vivir la vida afectiva y sexual, que proponen, no solamente proponen, imponen cómo es que se debe vivir la vida espiritual en un mundo como el actual. Nos lo dicen en los contenidos formativos a los religiosos y las religiosas de una forma tan sutil, porque se habla en nombre de Dios y se habla en nombre de Cristo. La manera de vivir una pastoral activista, envuelta en el activismo, sin Dios, porque es que eso es amor al prójimo, todo eso contiene la levadura de los fariseos. Y ni qué decir la levadura de Herodes, que también se ha metido dentro de nosotros. Del Papa Benedicto XVI se dice, y no solamente se dice, él mismo lo afirmaba y lo testimoniaba, que él no vivía la vida, su ministerio sacerdotal desde una dimensión política, y gracias a Dios nunca lo vivió desde ahí. De hecho, él decía que él era muy débil para gobernar, porque él nunca hizo lo políticamente correcto, y por eso lo consideraron algunos jerarcas de la Iglesia como un hombre débil para llevar adelante la Iglesia, porque el Papa Benedicto XVI nunca quiso hacer lo políticamente correcto, sino lo cristianamente correcto. Esa es la levadura de Herodes. Herodes es un político, un rey, que no le importa en realidad el destino del pueblo judío, no le interesa el bien común del pueblo, no le interesa conservarlo en fidelidad a Dios, le interesa conservarlo en diplomacia, en relación sobre todo con la política romana, que es la política dominante del momento. Pero fue un rey puesto para conservar las tradiciones del pueblo judío, las tradiciones de la fe judía, pero a él no le interesa eso. A él solamente le interesa lo políticamente correcto. Lamentablemente, muchos católicos estamos viciados de estas dos levaduras. Qué pena, qué pesar que haya sacerdotes que solamente les interese lo políticamente correcto para la Iglesia y para la fe, como si la política estuviera por encima de la fe. Al contrario, la política como vocación real y una vocación de amor al prójimo, de expresión de caridad, está al servicio de la fe, no por encima de la fe. Qué lástima que hoy algunos laicos hayan pervertido a tanta gente y la hayan dañado y la hayan afectado, creyendo y haciéndole creer a los pobres que quieren vivir fielmente a Dios, que un cristiano tiene que hacerlo políticamente correcto. Un cristiano católico tiene que hacerlo cristianamente correcto, lo evangélicamente correcto. Y en ese sentido, la Iglesia acoge la política mientras ella esté al servicio de la fe. No es la fe la que tiene que estar al servicio de la política. La política es un don de Dios para servir a la fe. Y por eso hoy nos cuesta tanto entrar en esas dinámicas. Porque es que ¿quién fue el que instituyó toda autoridad en esta tierra? No fueron las autoridades políticas las que se inventaron a Dios e instituyeron a Dios. Es Dios quien instituye las autoridades. Dios está por encima de la autoridad, de toda autoridad en esta tierra. Pero eso no lo hemos sabido comprender porque el pecado nos tiene ciegos y la gente tiene pervertida la conciencia y la gente tiene nublada la conciencia porque la levadura fariseica y la levadura herodiana ya se metió en la conciencia de muchos católicos y así están obrando. Y por eso apostatan tan fácilmente de la fe, por eso entregan la verdad que es el Señor, y por eso seguimos entregando a Jesús por unas cuantas monedas, seguimos entregando a Jesús por unos cuantos beneficios en esta sociedad, seguimos entregando la fe
por unos cuantos respaldos que nos puedan dar. Cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, porque conduce al pecado personal. Y cada que entramos en esto, nuestra conciencia se nubla. Y ya les expliqué el daño tan grande. Sí, es verdad, no voy y me confieso. Caí en este pecado mortal. ¿Tú crees que tu alma va a quedar lo mismo? Y síguelo repitiendo para que veas cómo se sigue oscureciendo tu conciencia. Una persona que cae repetitivamente en el pecado grave es una persona que pierde autoridad moral porque tiene una conciencia viciada, afectada, ciega, para guiarse y para guiar. ¿Qué hay que hacer? Decía San Juan Pablo II en la exhortación, reconciliación y penitencia, que hay que hacer mucho sacrificio, que hay que hacer mucho ayuno, que hay que hacer mucha penitencia. Por eso la Virgen nos lo recordaba en Fátima. Pero no queremos hacer eso. Colombia quiere llegar a ser un país mejor que lo que era antes, pues tenemos que convertirnos y comenzar a hacer ayuno, penitencia y oración y hacer lo que hoy precisamente nos intentaba proponer el Salmo: doblegarnos delante de Dios, postrarnos delante de Él, saber que Él está por encima de las aguas, que es el Señor el único que tiene la victoria y el triunfo para todos nosotros. Cuídense, cuidémonos de la levadura fariseica que hoy está fermentando la masa en la iglesia, que hoy está fermentando la masa en el mundo. Cuidémonos de la levadura de Herodes que está fermentando con mucha fuerza. Y combatir esta levadura, oponerse a ella, significa ser rechazado, significa ser despreciado, significa ser perseguido. Y esta persecución se agudizará aún dentro de la iglesia. Hoy ya está, porque hay unos que son perseguidos. Y lamentablemente los que persiguen son los que se creen las víctimas, ¿sí? Y llaman victimarios, perseguidores, a quienes tratan de vivir justamente. ¿Acaso no le tocó vivir lo mismo a Noé? Pero Dios, como vio justicia en él y vio que era un hombre que lo buscaba de corazón, lo preservó. Y le hizo construir un arca y lo metió a esa arca con especies de cada animal creado para conservarlo allí. Así se va a conservar la iglesia. No crean que la iglesia se va a conservar en muchos, solo un resto, ¿sí? Pero no un resto que se declara fiel, porque el único que tiene la potestad para declarar fiel y justo a alguien es Dios. Hoy hay algunos que han dado ese salto loco y atrevido y se han metido en un movimiento que ellos mismos han formado, creyendo que ellos son los salvados, y no es así. Pobrecitos, porque es la soberbia la que los está engañando. Fuera de la iglesia no podemos hacer nada. Y otros tantos que ya se dejaron contagiar, muchos, de la levadura herodiana y de la levadura de los fariseos. También van para la perdición. Nuestro camino salvador es la cruz y permanecer en el arca que el Señor le mandó a construir a Noé y que para nosotros, lo decían los padres de la iglesia, es la iglesia. ¿Cómo permanezco en la iglesia? Siendo fiel a ella. ¿Y dónde está esa arca? Yo siempre le digo a la gente, la expresión de la iglesia auténtica, de la iglesia verdadera, no de estos que ya formaron su rancho aparte, ni de estos otros que están fermentados por la levadura de Herodes y de los fariseos. La expresión de la verdadera iglesia está en el catecismo de la iglesia católica, y todo el que sea fiel a esta expresión del depósito de la fe que la iglesia siempre ha profesado y a la cual fueron fieles todos los santos y los mártires que están en el cielo, es la garantía para permanecer en esta arca y poder salvarnos de las aguas del diluvio. Quien hoy no esté siendo fiel al catecismo,
Quien no lo esté cogiendo con ese amor está rechazando a Cristo. Está rechazando lo que los apóstoles no alcanzaban a entender. Y se está metiendo en las locuras de la perdición. Miren, a mí me impacta. Esto es muy impresionante. Hay sacerdotes y hasta obispos que no conocen la doctrina del catecismo de la Iglesia Católica, incluso lo miran con desprecio. En las cátedras de teología lo miran con desprecio. Hay católicos que nunca han abierto el catecismo y otros que medio lo abren para sacar cosas que les sirva para defenderse a sí mismo y atropellan la verdad de la Iglesia. Miren todo su contenido integral, que ahí está el depósito de la fe. San Juan Pablo II, cuando promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, lo hizo a través de una constitución apostólica, a la cual todo católico debemos el asentimiento obediente de la fe de conciencia. Porque lo hizo a través de una vía extraordinaria, ¿sí? De una vía ordinaria, como lo es la promulgación de una constitución apostólica. Y nos dijo que el catecismo era la regla segura para estar en comunión con la Iglesia. Y nos dijo que ahí estaban las tres fuentes que componen el depósito de la fe: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio auténtico de la Iglesia. Todo el que mire con desprecio ese contenido, mira con desprecio a los santos, mira con desprecio a los mártires y está despreciando a la misma Iglesia. Está despreciando este pan exquisito y sabroso que nos trae la salvación y que alcanza para alimentar a multitudes. Por eso urgentemente tenemos que volver a la verdadera fe, porque ya dentro de la Iglesia es cierto que ya tenemos, yo a veces digo, no hay dos iglesias, tres iglesias dentro de la misma Iglesia. Unos que se tiraron a vivir este progresismo liberal y ya apostataron de la verdad de la fe, viviendo a Dios a su manera, viviendo a Cristo a su manera, y otros oponiéndose a esto, quisieron hacer la justicia por su propia cuenta, rechazando a la Iglesia, y no se están dando cuenta que también están rechazando a la Iglesia. Y unos muy poquitos, están ahí en el centro, dentro del arca. Pero esto tiene que llenarnos de esperanza, porque al arca solamente subió Noé y su familia. Sí, con ese poquito Dios va a preservar la fe, va a preservar la promesa de la salvación para toda la humanidad, como claramente nos lo indicó el Papa Benedicto XVI. Y en esa serenidad, en esa esperanza y en esa fe murió. ¿Cómo murió el sol? A pocos les interesó. A mí me impactó mucho el silencio de la jerarquía con su muerte. Hubo un silencio muy grande frente a la muerte del Papa Benedicto. Y hoy algunos que hacen bulla solamente lo utilizan como instrumento para su propio beneficio. Pero no saben, poco han leído sus contenidos y la verdadera orientación que Él quiso darnos a los cristianos. En Él, en realidad, permanece esa justicia de Noé. Y por eso el Señor le dijo a Él tuvo que ver mucho en la creación del catecismo, Él y San Juan Pablo II. Entonces, no nos dejemos viciar por estas levaduras que hoy tienen mucha capacidad de fermentación y hay que correr de huida. Yo le tengo pavor cuando veo vestigios de eso y me voy diluyendo y zafando. ¡Qué peligro! Porque es tan sutil y habla con una belleza y una poesía y una armonía y una cosa de Cristo, pero cuando uno va a analizar no tiene la fe de Cristo. Es puro anticristo. Es un pseudo mesías inventado por esta levadura fariseica y herodiana, que no tiene que ver con el Dios del Evangelio. Menos mal el Concilio Vaticano II nos había advertido a los católicos. La Gaudium et Spes nos hizo esta advertencia de los diferentes formas de ateísmo, y una de ellas es un Dios que el hombre dentro de la Iglesia y fuera de ella se ha inventado a su manera. Ya lo había dicho el Concilio Vaticano II. ¿Yo de dónde saco estas cosas? ¿Me las invento? No.
Ahí están en el concilio, ahí están en el magisterio de la iglesia, y la gente por ahí buscando revelaciones privadas, a ver quién se aparece, qué evidente, y no saben que el diablo los está engañando. A muchos los está llevando a la perdición, y pobrecitos, porque van a padecer mucho. La verdadera manifestación del Señor siempre nos lleva a amarlo en el pan verdadero, que es la Eucaristía, y a depender solamente de Él, porque solamente Cristo nos alimenta en abundancia y sobrará y alcanzará para muchos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa